Cordiales saludos. Esta mañana tengo el privilegio de contar con un invitado de excepción. Se trata del señor economista Jorge Rodríguez, quien coordina la Comisión Nacional Anticorrupción. Comisión integrada por Julio César Trujillo, Isabel Robalino, María Arboleda, Simón Espinosa, Ramiro Román, Germán Rodas, Jimena Moreno, entre otros ecuatorianos que gozan no solamente de la simpatía, del apoyo, del afecto, sino lo que es más importante, del respeto del pueblo ecuatoriano por su contribución patriótica, cívica, en la lucha contra ese cáncer que es la corrupción. Bienvenido, Jorge. Cuéntanos, por favor, cómo nace, cómo se integra esta Comisión Nacional Anticorrupción. Gracias, Patricio, y en primer término debo agradecerte por permitirnos un poco difundir un tema que es hasta cierto punto fue desvirtuado por el propio gobierno. Cuando ellos hablan, dice, estos ciudadanos que se han agrupado y se han autodenominado Comisión Nacional Anticorrupción, desconocen, o más bien dicho, o es por ignorancia o por mala fe, que la Constitución de la República establece la obligación de los ciudadanos el fiscalizar los actos del poder público, textual, en uno de los artículos. Y como abogado, Patricio, tú sabes que la Constitución es la máxima ley, en donde en la ciudad de Montecristi lo que pretendió el gobierno de la Revolución Ciudadana, pretendió es empoderar a los ciudadanos. En definitiva, entonces, es una Constitución ciudadana, pero que lastimosamente en el transcurso del tiempo fueron concentrando los derechos ciudadanos en una sola persona, en el presidente de la República. En esas condiciones se atacaron a todas las organizaciones sociales, especialmente de los trabajadores. Ahí vemos cómo incluso la plata de los maestros que tenían depositados en el sistema financiero nacional fue cooptada para efectos de meterlo al gasto corriente. En resumen, fueron destruyendo las cabezas de la organización ciudadana de todo el país, y lo que pretendieron, luego de que se adueñaron de todos los poderes, pretendieron es meter esta gavilla de delincuentes que comenzaron a aprovecharse del poder. En suma, Jorge, esto nace de la propia Carta Política del Estado, que le da el poder ciudadano, y ese poder ciudadano, en teoría, es lo que permite la generación, precisamente la organización de la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero de la teoría a la práctica es el mismo gobierno el que se encargó de atacar y de demoler a una serie de organizaciones precisamente de la base de la sociedad civil. Una inteligente interpretación del tema, porque a la larga lo que vimos en el transcurso del tiempo es no podía haber una competencia en contra de la única palabra que era en el país y que era justamente Rafael Correa. En esas condiciones, los trabajadores, en un 18 de mayo del año 2015, en la ciudad de Riobamba, cuando se dan cuenta de que todos los órganos de fiscalización del Estado habían sido cooptados por el presidente Correa, y que básicamente no había una fiscalización efectiva, porque superintendencias, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, en definitiva, todos estaban siendo parte de un equipo que obligatoriamente tapaba la corrupción. Y la propia función judicial. Que esto es importantísimo, y vamos a hablar de eso después. En esas condiciones, este Congreso de Trabajadores deciden poner nombres de las gentes que creían que en el país no tenían rabo de paja. Y una vez que a mí me hicieron conocer, me invitaron, o sea, no me autonombré, esto es importante. Yo no pensé jamás formar parte de una comisión después de que estuve durante 5 años en la antigua Comisión de Control Cívico de la Corrupción. ¿Cómo no? En donde nuestro trabajo era cívico, que esto también es importante, una entidad estatal no gubernamental, pero que a la larga se disolvió con la constitución de este Consejo de Participación Ciudadana y de la nueva Constitución. Organismo inútil que no ha servido para nada. Ciertamente este tipo de organismos son los que deberían desaparecer y más bien dar lugar a la representación ciudadana, que es lo que refleja precisamente la comisión de la cual tú eres uno de los integrantes y la coordinas. Así es.
Con la constitución del Consejo de Participación Ciudadana, desaparece la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Y lógicamente lo que pretenden en definitiva es el manejo ya de dos temas. Uno, el nombramiento de determinados funcionarios públicos, y otro, la fiscalización también a los datos del poder público. En el segundo caso, cero a la izquierda, porque de lo que yo tengo entendido, siempre les dijeron, usted puede revisar de aquí, perdón, no de aquí, sino de la cintura para abajo. De la cintura para arriba usted no puede revisar nada, hasta el punto que ha sido vergonzosa la actitud de ese Consejo de Participación Ciudadana, que no ha tenido realmente un solo caso en donde tenga trascendencia en el país. Pero adicionalmente también gentes anónimas, gentes empleados del propio gobierno, de la propia revolución ciudadana, que ocuparon cargos de esa naturaleza y que a la larga lo único que fueron es a tener lindos sueldos. Cuando comenzamos la Comisión Anticorrupción, Patricio, ganábamos creo que $76 por sesión, pero no como sueldo ni honorario, sino como dieta. Entonces no estábamos afiliados al Seguro Social ni ninguna acción. Y entonces a la larga yo recibía al mes alrededor de $350. Esa era la remuneración de la Comisión. Una contribución sin duda de orden cívico. En el caso actual, ¿cuáles son las organizaciones sindicales, de trabajadores y de la sociedad civil que hicieron el esfuerzo de escoger a ecuatorianos sin tacha para integrar esta Comisión Nacional? Bueno, comenzamos con el Frente Unitario de Trabajadores. FUT. El FUT. Ahí están agrupados adicionalmente, y también las organizaciones campesinas, indígenas. El FUT más bien con dirigentes de izquierda. Así es. Ahí también están los trabajadores indígenas, en el caso de la CONAIE, está la CEDOC, CEDOCUT, CEOLS, organizaciones de los maestros, la UNE, no? la FEUE, es decir, todas las organizaciones que anteriormente habían generado expectativa en el país porque eran realmente... Poderosas organizaciones que después fueron perseguidas por el Correato. Tuve la oportunidad de asistir a un homenaje extraordinario que fue organizado por el Colectivo Ciudadano por la Democracia, un homenaje que fue desarrollado en uno de los más grandes salones del Hotel Marriott en la ciudad de Quito. A este homenaje asistieron una enorme cantidad de ecuatorianos, a tal nivel que el salón quedó muy pequeño. Todos los expresidentes de la República, gente de la más alta representación, que de pie brindamos un aplauso a la gestión, a la valentía, a la actitud patriótica de los comisionados. Estos comisionados que se han jugado la vida, que han abandonado en muchos casos no solamente horas de trabajo, sino su trabajo particular para entregarse a esta lucha en contra de la corrupción. Si es que es factible y crees conveniente, podríamos ingresar ya a los elementos que implican el tema medular de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Bueno, la corrupción es lo contrario de lo que es la ética del Estado. O sea, cómo degrado, en definitiva, el trabajo de tipo social, cómo degrado la entrega para el trabajo a los más pobres fundamentalmente. Es todo elemento que se aparta de líneas éticas y morales. Así es. Entonces, un poco la corrupción es la degradación en sí mismo de la justicia, de la eficiencia, de la verdad. Esa corrupción que lastimosamente se lleva, y hacemos un cálculo para aprovechar. Este concepto es extraordinario y muy talentoso. La degradación de la verdad. Así es. Esa es la corrupción. Y adicionalmente, ¿qué significa dinero? Pues porque la corrupción no es solamente el tener cierto tipo de canonjías o ventajas, sino fundamentalmente grandes cantidades de dinero. Para efectos de determinar cuál es el efecto que ha tenido la corrupción en los 10 años, hicimos una matriz bien pequeñita y te ruego que anotes. ¿Cómo no? La inversión pública en los 10 años ha sido 59.000 millones, de lo cual el propio presidente Correa nos dijo de que él sabía que había comisiones del 25%. Eso está grabado, o sea, no es invento mío. Él dice en varias grabaciones en que es el 25%. El 25% de 59.000 millones, 60.000 millones de dólares, ¿cuánto es? Entonces ya comenzamos con una primera cifra. Después hagamos un cálculo. Cifra entregada por el propio economista que gobernó el país. Y adicionalmente, a dedo todos los contratos, ¿no? Esto es importante también. O sea, ¿qué licitaciones me hablan? Sin licitaciones.
esas mega obras que se contrataban en el país eran a dedo. Recordemos además que este gobierno pavimentó la mejor de las vías desde Montecristi hacia la impunidad para proteger a esta cantidad de pillastres y además dejó sin efecto todos los informes que por ley anteriormente debían pedirse a los organismos de control, llámese Contraloría y Procuraduría del Estado. Es decir, todo esto estaba allanando el camino para entregar contratos a dedo. Claro, aquí tenemos un nuevo elemento. ¿Cuántos barriles de petróleo exportamos al día? Y son 320.000 de promedio cada uno de los al día durante los 10 años. Si es que se llevaron $1 por cada barril de petróleo. Uno solo. Digamos uno. Digamos la cantidad menor de lo que se dice, ¿no? Digamos, entonces son $320.000 diarios que se llevan. Y eso multiplicamos por 365 días. Y eso por 10 años. Y vamos a saber cuál es el latrocinio realmente alrededor del petróleo. Pero no es solamente ahí. Nos estás diciendo que el tema Odebrecht es uno de los temas emblemáticos de corrupción, pero pequeño. De los pequeños, sí. Estamos hablando de otro esquema gigantesco donde entrará Petrochina, entrarán los esquemas de endeudamiento externo y todos los negocios referidos a la obra pública. Así es, exactamente. Es justamente lo que queremos transmitir. Odebrecht es una parte importante de lo que significa. ¿Qué porcentaje será dentro de la proyección de contratación pública? Aproximadamente 10%. El 10%, o sea, no es... Pero no es lo que pagaban de comisión. No, el 10% del total de las contratación pública. Alguna vez, Jorge, yo intervine en un proceso de arbitraje en derecho y en uno de los espacios largos que se dan en donde uno tiene que esperar proseguir con las actividades, se me dijo directamente que el Ecuador era uno de los países más caros en esas materias. Y me quedé espantado. Es una cosa tremenda. Y lo más grave de esto es que se fue tapando todo. Y más bien, a los ciudadanos comisionados anticorrupción o periodistas fueron, por supuesto, periodistas también, y a todos quienes se atrevían a luchar y a poner el dedo en la llaga, eran precisamente los enjuiciados, los perseguidos, los calumniados. Es evidente. Entonces, una vez que el gobierno de la Revolución Ciudadana se adueña de todo el poder, de que las funciones ya no tienen la independencia correspondiente, cuando una justicia es manejada por un individuo que calladito y sin hacer mayor bulla, fue metiendo la mano en todas las resoluciones siempre a favor del Estado. O sea, ciudadano no tenía derecho a presentar ninguna reclamación ante el Estado. Y lo que les hago la pregunta a quienes nos van a escuchar en este programa es si es que alguno de ustedes ha tenido alguna controversia con el Estado. Yo tengo la plena seguridad que el 99% a favor del Estado. Primero. Segundo, en los casos nuestros hemos tenido que batallar la mitad del tiempo en los juzgados, en las cortes, en audiencias. Y justamente tratando de defendernos con nuestra propia plata, que esto es importante, mientras que los sinvergüenzas de los funcionarios públicos con dinero público contrataban con dinero público a abogados externos, teniendo abogados internos, con honorarios que sobrepasaban los $500.000 por caso. $500.000 por caso. Entonces yo creo que ahí nos damos cuenta de la injusticia. Y ese también es un peculado. Evidente, pues. Porque no se puede contratar para aspectos personales a consultorías o a abogados externos. ¿Y cómo pedimos como Comisión Anticorrupción al Ministerio de Energía o de Electricidad que me digan cuánto le está pagando a determinado abogado? Se quedan callados. Dicen, ustedes son la autonombrada Comisión Anticorrupción, ustedes no tienen ningún derecho. Eso, a ese nivel de descaro tienen los funcionarios públicos hoy día, desconociendo lo que dice la Constitución. Incluso en los actuales momentos donde aparentemente, cosméticamente, se dice que están cambiando las cosas. Bueno, lo que pasa es que en este gobierno son tan pocos días que no hemos tenido tiempo de hacer algunos requerimientos. A excepto de lo que pasa con nuestra denuncia de Caminosca de la semana pasada sobre el tema de las coimas, en donde la fiscal a los 2 días de presentar la denuncia estaba ya accionando cierto tipo de pedidos que habíamos hecho en nuestra denuncia. Cuando uno tiene la posibilidad y el placer, en este caso, de conversar con elementos de la talla de Jorge Rodríguez, el tiempo se acorta,
Por eso le voy a pedir a Jorge que entremos de manera directa a los casos emblemáticos de la corrupción de la época del Correato, de esta curiosamente llamada década ganada para los pillastres, pues, y perdida para el Ecuador. Entremos a hablar de los temas emblemáticos. Yo tengo dentro de mi listado el caso Manduriacu, el caso Odebrecht, el caso Caminosca, el caso del sobreprecio pero grosero en los trabajos de un terraplén para la llamada refinería del Pacífico, inexistente por cierto. ¿Cómo están esos casos? ¿En qué nivel ya de judicialización y cuáles han sido las consecuencias de haber presentado formalmente estas denuncias? Porque curiosamente, la gente ligada al Correato decía, denuncien pues, presenten concretamente ante la Fiscalía. Cuando los ciudadanos, y en este caso la respetadísima Comisión Nacional Anticorrupción, presentaba los casos, resulta que o les denegaban justicia, archivaban y lo peor, les seguían juicio de manera particular, como ocurrió con el ahora huido del Ecuador, señor Pollitt. Así es, nos declaraban la malicia, es decir, temeridad, maliciosa y temeraria. Pero acá lo importante es que el Ecuador solamente se está dando cuenta de temas que manejó Glass, y hay que hacerlo de manera directa, porque él manejó los sectores estratégicos en donde están los megaproyectos. Ahí está el sector hidroeléctrico, 8 hidroeléctricas, de las cuales solamente 3 están funcionando, pero están funcionando entre comillas, que esto es importante. ¿No se decía que íbamos a exportar energía? Es que no estamos exportando. Verá, nos están engañando a los ecuatorianos. Hay una cantidad que estamos exportando a Colombia, cierto es, pero es exactamente lo mismo que la misma cantidad que utiliza el Hotel Quito. Entonces, es insignificante. Marginal. Es absolutamente pequeñísimo. Algún pueblito de la frontera con Colombia. Pero no estamos exportando. Pero aparte de eso, todavía no están construidas de las 8, solamente están 3, faltan 5, que están paralizadas. Unas llevan 12 años de construcción. La mayor parte de ellas están duplicado o triplicado el precio. Entonces, aquí hay un dispendio miserable de fondos públicos. Jorge, tú eres un economista destacado. El gobierno de Correa manejó 300.000 millones de dólares a lo largo de estos 10 años. No es cierto. Eso es el presupuesto general del Estado. Pero en el Estado hay consejos provinciales, hay municipios y hay la caja del gobierno central. Ya. Entonces, Correa no puede haber manejado la plata de los municipios. Entonces, yo siempre objeto cuando me dicen 300.000 millones, porque ese no es el presupuesto de la caja central. ¿Cuánto manejó? Estamos hablando de 220.000 millones de dólares. La deuda entre externa e interna, amén, de ver con verdadera molestia cómo saquearon los fondos de la Seguridad Social y del Banco Central del Ecuador de manera ilegal, inconstitucional. Sin embargo, entendidos en la materia dicen que entre deuda externa e interna hay cifras que rebasan los 50.000 millones. Sí, pero eso no importa. Patricio, lo importante es cómo me afectan los 50.000 millones. Porque Japón, no es que 50.000 millones es el 50% del presupuesto, es decir, del PIB del Ecuador. Sí. Hay países, los desarrollados, que deben más del 100%. Sí. Ya, pero lo importante es qué plazo tengo para pagar y cómo me afecta. Qué tasas de interés. Y lo importante también es que estas famosas megaobras, supuestas megaobras que dicen haber transformado al Ecuador, porque antes de ellos al parecer no había carreteras, no había escuelas, no había nada. Y es una mentira. Estas megaobras se habrían hecho con créditos caros, que es lo grave. Y a veces no con créditos caros. Pongamos el caso de Toachi Pilatón. Le hacen el Swiss Challenge para solamente dar a una compañía amarrado con Odebrecht. Odebrecht ofrece un financiamiento del Banco de Desarrollo del Brasil. Le adjudican por tener el financiamiento y ser una empresa constructora y por ser un contrato entre países. Y una vez que le adjudican, ya no viene la plata del Banco de Brasil. Eso le cogen de la Seguridad Social 250 millones de dólares. Veamos. Pero se decía que era una contribución del Consejo Provincial. Sí, pero ¿y la plata brasilera? Y la plata brasilera estaban ofreciendo... ¿Dónde está? ¿Dónde está la plata? Sí, el método para darle el contrato a dedo fue que ellos venían con la plata debajo del brazo. Que no Cuando les dan, no es así, no nos dan la plata y cogemos la plata de la Seguridad Social, pero con un problema adicional, pues.
Eso es plata, aporte del Consejo Provincial. No, es aporte tuyo y aporte mío. Porque es dinero que debió ya comenzar a producir, tenían que comenzar a pagarnos desde hace 4 años. Y hasta la presente fecha, el proyecto de Toach Pilatón está parado, pues. Entonces, ¿cómo me están pagando? Tengo utilidades. El BIES está liquidando mensualmente los intereses, el capital, la amortización de la deuda. Entonces hay un montón de preguntas. Pues. Tremendo, tremendo. El caso Manduriacu, ¿cómo es que ustedes llegan a detectar la existencia de sobreprecios? Bueno, a través de estudios internacionales y nacionales. Cuando sabemos que para instalar un kilovatio necesito $1.600, y si es que necesito, y ese es el... ¿No es 1.600.000? Ese es el megavatio. Ya. Ese es megavatio. Hablas de kilovatio. Hablo de kilovatio, es 1.600. Y cuando contratan solamente la obra física, no el proyecto total, contratan en cerca de 2.000 y hay sobreprecio. Pero aparte de eso, si es que, aparte de que contrataron... Comprobado internacionalmente. Comprobado internacionalmente. En definitiva, para producir 62.5 megas Manduriacu, el contrato solamente de la obra civil es $124 millones, es el doble, $2.000. O sea, ya está subido. Pero adicionalmente vienen 3 contratos adicionales con sobreprecio. Vienen los contratos complementarios, porque dice, estaban mal hechos los estudios. Caminosca. El constructor Odebrecht, el constructor Caminosca. En este caso también Caminosca. También, de la mano los dos, siempre, ya. ¿No? Se establece que los estudios estaban mal y hay que hacer nuevos estudios. Nuevas obras, diferentes trazados. Eso encarece adicionalmente en $57.000 millones adicionales. Termina en $4.000 millones, en $4.000 el kilovatio. De 1.600. Entonces, un sobreprecio inmenso. Pues. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de haber presentado formalmente esta denuncia? Esa denuncia tenía 3 puntos. La primera, la participación mafiosa de Odebrecht con el sobreprecio. La participación mafiosa de Caminosca con la contabilidad que ya estaba descubierta, que se había pagado coimas a funcionarios públicos y con la licencia ambiental. Esos 3 puntos dijimos. Esto fue en septiembre del 2015, Caminosca, Odebrecht. Y el asunto de la licencia 2015. El 2015. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando vio el fiscal Chiriboga que habíamos presentado la denuncia, se asustó porque estábamos pidiendo que se verifique la contabilidad de Caminosca y decidieron archivar. Eso fue a la Corte Nacional. El juez de la Corte Nacional, el primer juez de apellido Guzmán, dijo, no, usted señor fiscal no puede archivar esa denuncia, usted tiene que proseguir en la investigación. Pero a los 4 días vino otro juez. Le sancionan al juez primero. A Guzmán le sancionan, juez Enríquez, y le suspenden 15 días y adicionalmente declaran sin efecto la resolución del juez Guzmán. Ecuatorianos, este es un manejo mafioso. Esto nos revela cómo es posible que exista toda una organización para coartar el manejo normal de procesos judiciales y para más bien establecer caminos sólidos hacia la impunidad. Pero aparte de eso, el vicepresidente Jorge Glass hijo, claro, JG, dio luego de la presentación de nuestra denuncia. El otro, en cambio, estuvo inmerso en temas penales un poco más delicados, el viejo. Así es. Este JG, a la mañana siguiente de... Tú sí sabes quién es JG, por supuesto. Como todo el pueblo ecuatoriano, es una tomadura de pelo. A la mañana siguiente, el vicepresidente ordenó a los funcionarios que inicien las acciones penales en contra de la comisión. 3. Se iniciaron 3. Y una de ellas fue del actual asambleísta Albornoz. Él en ese entonces era ministro de Electricidad. Y lógicamente él planteó en primer término inclusive una indemnización para los miembros de la comisión. Asambleísta y exministro que está indiciado por actos de corrupción y que al parecer le ponen en la asamblea buscando precisamente inmunidad parlamentaria. Pero para hechos posteriores desde el nombramiento, porque los anteriores tiene todavía por supuesto, pero eso buscan. Claro, entonces así hemos vivido. Cada denuncia, a pesar de que el presidente de la República, lo que bien dice, hacía invitación, presénteme las denuncias, no, esto es ilegal cuando solamente hablan por los medios de comunicación. Lo hicimos en un caso. Dijimos, a ver, le probemos a Correa. Y descubrimos que en la República Dominicana estaban comprando las placas que comprábamos acá del mismo proveedor a $2.20.
y aquí estábamos pagando 7.20. Agencia Nacional de Tránsito. Acá estábamos pagando. Negociado incluso en las placas de los automotores. $7 en cada dólar. Por $2 que compraban otros, acá comprábamos en 7. Había $5 de diferencia. Para repartir. Entonces, le mandamos con toda la información del concurso de la República Dominicana, lo que estaba haciendo aquí la ANT al presidente de la República. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Nos contestó una secretaria de tercer orden de manera grosera. Nos dijo, ¿con qué derecho ustedes se permiten dirigirse al excelentísimo señor presidente de la República? Ustedes no son nadie, así que hagan el favor. Y les vamos a revisar de dónde ustedes obtienen fondos para hacer este tipo de investigaciones. Increíble. Viene, por supuesto, la amenaza inmediatamente. Caminosca. ¿Cuál es el entramado de Caminosca? Que de paso, los elementos que tienen que ver con el descubrimiento de actos de corrupción vienen por esta esforzada, patriótica tarea de la Comisión Nacional Anticorrupción, pero también de organismos internacionales como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de otras organizaciones de justicia de Brasil, pero no necesariamente de las propias del Ecuador, donde las denuncias quedan por ahí archivadas. Bueno, recalquemos lo que acaba de decir Patricio Gijón. En definitiva, no conocemos una sola denuncia que se haya iniciado en el Consejo de Participación Ciudadana. Ni una. Un grave error. No conocemos ni una sola denuncia que se haya iniciado en la Comisión de Fiscalización o de Archivo que tiene la Asamblea. No sabemos de ninguna denuncia que haya salido específicamente de la Fiscalía o de la Contraloría, y peor de la Procuraduría. ¿Qué pasa con el Procurador General del Estado, el abogado del Estado? Y que tiene que ver con la contratación. Absolutamente en silencio. Y lo más grave este momento, un Contralor General del Estado, el que tiene el deber primario de controlar el buen uso de los fondos públicos por los techos, engrosando el club de pillastres en Miami, en función de que la misma mayoría correísta le declara culpable no por corrupción, sino por no haber cumplido adecuadamente su función. Es una cosa desastrosa. ¿Sabes por qué se fue Poli? ¿No? ¿Sabes? Porque el Departamento de Justicia de Nueva York, en el tema de Odebrecht, ya habla en uno de los análisis que hace, hay pagos de $33.8 millones a funcionarios públicos por la contratación. Y dice, hay un intermediario particular que usó a un funcionario, el que controla los contratos, para pagar las coimas. ¿Quién controlaba los contratos? Poli. El Contralor. Qué grave. Entonces, ya, sabiendo eso, en definitiva, es que no pueden mantenerlo ahí adentro, porque la intención de ellos era que todavía permanezca. Nos estás diciendo que desde el propio esquema de todo este engranaje delictivo, organizar una salida de Poli. Pero es que es así, pues. Porque era ya tan evidente lo que iba a pasar, porque acá internamente pueden hacer lo que hicieron con el archivo del juicio político a Glass, pero ellos no pueden hacer nada con respecto a lo que digan la gente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Por supuesto. Entonces, eso va a ser público, y a la larga vamos a conocer qué es lo que ha pasado. Lo del Brasil, yo lo sigo dudando un poco, a pesar que tienen un procurador bastante serio allá. La justicia está un poco bien plantada, pero de todas maneras siempre hay la manipulación. Alexis Mera se fue al Brasil a hacer el contrato con un estudio jurídico para que le avise antes y estar justamente de alerta. Con fondos del pueblo ecuatoriano. Y acá en el Ecuador no se hace nada en lo absoluto. Una justicia sometida, lastimosamente. El 80% de los jueces son gente honesta, pero hay un 20% de jueces a los que les están asusando para efectos de que hagan las cosas mal hechas. Una cosa tremenda. Retornemos al tema Caminosca, que también se sabe por la pelea internacional que se suscita en Estados Unidos debido a un arbitraje que pide una empresa Carmo que intentaba comprar a Caminosca, y ahí se revela una serie de cuentas y de cifras que estarían destinadas para la corrupción. Esto nace del crecimiento explosivo de una compañía nacional, la más grande, Caminosca. Tenía más de 400 ingenieros trabajando. Y lógicamente esta efervescencia... Especializada en fiscalización y consultoría, las dos cosas. Ellos comienzan a crecer, vemos por las declaraciones de impuesto a la renta, ya con la Revolución Ciudadana. Esto les hace que se les prenda el foco a una compañía australiana,
y digan, tenemos interés en comprar para mí, para estar en Latinoamérica, hacen la adquisición, primero ofrecen 5 millones, después 10, después 15 y una cantidad adicional. Cuando adquieren, obligatoriamente hay que hacer un due diligence, que se llama, ¿sí? Uno tiene que ver qué es lo que está comprando. Una revisión integral. Una revisión integral, sobre todo en la parte financiera, para saber si es que me están metiendo sapos o culebras o está todo normal. En esa revisión ya se dan cuenta los auditores, que hay 3 auditoras, hay BDO, hay una empresa canadiense y hay Kroll, que hace la parte ya investigativa. Determinan que en la contabilidad hay similitudes con la contabilidad de Odebrecht, la misma metodología para llevarse la plata. Vasos comunicantes. Exactamente, la misma forma con que escondían las coimas Odebrecht, estaban utilizando también Caminosca. Como trabajaban juntas de la mano, pues aprendieron las malas costumbres. Se había hecho una franquicia. Así es, una franquicia, exactamente. Entonces, en esas condiciones, Caminosca les dice, se preocupa por el tema, pero no es Caminosca, más bien dicho, Carnot se preocupa por el tema. No es Carnot la que se preocupa inicialmente, sino es el American Exchange of Securities. La compañía... Traducido. La compañía australiana cotiza en bolsa de los Estados Unidos. Entonces, la entidad que controla el movimiento de los operadores de bolsa, es evidente que tiene que estar muy al sigilo revisando lo que pasa con las contabilidades de quienes cotizan en bolsa. Y ellos le observan a Carnot, les dice, la empresa subsidiaria de ustedes del Ecuador, en su contabilidad, según ustedes mismos, aparecen ahí pagos de hechos a funcionarios públicos. Y, lógicamente, se preocupan en este tema. Carnot le dice a Caminosca, devuélvame la plata. Y Caminosca le dice, no le puedo devolver la plata. Inician, de acuerdo a lo que establecía el contrato, había la cláusula de arbitraje en la ciudad de Miami. Plantea entonces Carnot el arbitraje en la ciudad de Miami para que le devuelvan la plata a Caminosca. Que concluye con un informe en donde se establece y se ratifica esto. Exactamente. Ese es el... Pero este tema sigue en litigio, porque creo que Caminosca ha iniciado acciones para dilatar el proceso. Bueno, se puede decir sí, pero el tema es que una vez que hay la resolución... Esta puede ser apelada. Es una apelación, que es lo que han hecho. ¿Ya? Y es por la apelación, lógicamente, que todavía no se conoce el tema final. Perfecto. Vamos al asunto brevemente de la refinería del Pacífico. La refinería del Pacífico es realmente un verdadero galimatías. Porque el saber que son 1.500 millones de dólares que se gastaron, primero que quisimos saber es agrupar. Agrupemos en gasto de preoperación, agrupemos en estudios, agrupemos en fiscalización, agrupemos en licencias, agrupemos en activos fijos que compraban. Y en base de eso comenzamos a ver y vimos que la parte de los estudios era más difícil, porque ahí había compras de licencias por varios millones de dólares, sin licitación, así mismo a dedo, y que necesitábamos también una consultoría internacional para que nos digas por qué compraron la licencia tal, cuando había la licencia X, Y o Z. Entonces ya se vuelve más complicado. Entonces dijimos, vamos por lo más fácil, para ver si es que realmente comenzaron bien, por ejemplo. Y veamos lo más sencillo, el terreno. El terreno, muy bien, veamos la documentación, era un terreno de $120,000, avalúo municipal en el municipio de Montecristi. ¿Cuánto se pagó por ese terreno? Que el 24 de diciembre, día de Navidad, cuando nadie trabaja, aparece un certificado de reavalúo de 120,000 a 13 millones y pico de dólares. Un salto impresionante, nada justificable. Y el 29, cuando está toda la administración pública en vacaciones. Diciembre. En diciembre 29. Fechas escogidas, ¿no? Cuando todo el mundo está dormidito o en fiesta o en farra, hacen el contrato de compra-venta por 6 millones y pico de dólares, el 50%. Para engañarle a los ecuatorianos y decir que además han comprado en la mitad de lo que estaba hecho el avalúo. Verificando, si es que había la disposición del Consejo Municipal en ese entonces para determinar el reavalúo, supimos que no era cierto. Que el jefe de avalúos de Qatar se arrogó funciones, hizo esa documentación y pasó, lógicamente, a la notaría para efectos de que hagan la transferencia. Cuando obtuvimos los informes de Contraloría, vimos que el Contralor sí había actuado en el caso había glosado los 6 millones de dólares, que les devuelvan la plata, pero determinamos que el Contralor no determinó responsabilidades ni administrativas, ni civiles, ni penales en contra de los funcionarios públicos. Glosa pura. Es glosa pura. Absurdo, porque debía esta glosa estar acompañada, de acuerdo a la ley, de
responsabilidades de distinto. ¿Y quién era de ese directorio? Jorge Glass. Era miembro de... Vamos a entrar a esto. En No, todos los elementos va apareciendo Glass, sin duda. Ahí está Jorge Glass en ese directorio de esa compra. ¿Y quién hace de gerente en ese entonces? Es otro de los que nos inicia una acción penal, una querella en contra de la comisión, que es Merizalde. ¿Quién es Merizalde? No, ya no lo conocemos, ya no está en el Ecuador. Pedro Merizalde, el que fue presidente de Petroecuador, que también habilitaron su salida. Es curioso, aquí primero les dan grandes homenajes. Recuerdo que ponía la mano en el fuego el expresidente Correa por su primo, Pedro Delgado. Dijo que él ponía la mano en el fuego y hasta puso a disposición su cargo de presidente de la República si es que se comprobaba que se trataba de un pillastre. Luego se comprobó que había usurpado, que había falsificado un título, que era, como en efecto estoy seguro, un pillastre, y salió con permiso del jefe del Estado, estoy seguro que con pasajes oficiales en primera clase, con carro oficial que le dejó en el aeropuerto, con despidos afectuosos a un matrimonio que todavía no termina en la ciudad de Miami. Se han dado homenajes, se han preparado fugas, y aquí está también el caso de Merizalde, que tú me dices que formó parte del tinglado de la refinería del Pacífico. Así es. Entonces, y lógicamente la Corte Nacional, en ese contubernio miserable con el Poder Ejecutivo, declara que era nuestra denuncia maliciosa y temeraria. Y en base de eso... ¿Te das cuenta de lo duro que eres, Jorge? Así es, que es así, pues. Es que, contubernio miserable, la Corte Nacional de Justicia. Así es. Corte Nacional de Justicia, sojuzgada por un Consejo de la Judicatura que manipula toda la acción de esa, que tiene una responsabilidad gigante. Así es. Entonces, realmente ahí uno se remuerde los dientes para no abrir la boca y decir las cosas, lo que está pasando ahí adentro, y que seguimos permitiendo como ecuatorianos que la justicia manifieste la impunidad, agrande la impunidad a nivel nacional. ¿Qué pasa? Me dijiste el precio del terreno, pero ahí no termina el asunto. Viene el terraplén y el altísimo costo de lo que significa eso. Es que no es solamente el terraplén, también es la tubería. Hacen una tubería para traer agua desde la represa La Esperanza, más al norte de Manabí. Y el sobrecosto es, primero, en la tubería. Porque si va a ir a transportar agua, pago una tubería para transportar agua. Y se compraron tubería para transportar petróleo. Primero, es la primera cosa. Segundo, hasta la presente fecha no entrega agua potable a ninguna de las ciudades que se encuentran alrededor. O sea, es un gasto de más de $250 millones que también están en el aire. Que no se justifica. Que hasta este rato no se justifica. ¿Ah? Entonces hay varios temas, pero un tema más... ¿Y los 1.200 millones que cuesta propiamente aplanar el terreno? No es así. ¿Cuánto cuesta? La planada es cerca de $300 millones. La sumatoria son 1.200. La sumatoria 1.500, la sumatoria de preoperación, terreno, activos, estudios de factibilidad, estudios de factibilidad avanzada, las compras de licencias, la fiscalización de las obras anteriores, la tubería, todo eso es $1.500 millones. Pero tiene justificación en estos ítems, 1.500 millones. Es absurdo, $1.500 millones. Pero ahí el problema básico es que realmente hasta este momento no sabemos qué va a pasar con ese monstruoso armatoste. Un terreno que se encuentra al frente del sitio en donde las ballenas jorobadas van a parir. Más abajo está la isla de La Plata y es calificada por el INOCAR de la Armada como el sector más importante en la parte ictiológica del Ecuador y a veces incluso de América Latina. Ser preservado. Así es. Entonces construyen la refinería acá y acá tenemos todas las áreas realmente que deberían ser protegidas, pues básicamente atentando solamente es contra el bolsillo de los ecuatorianos y en favor del bolsillo de ellos. Es una cosa tremenda, es crimen tras crimen. Y hablando de estos elementos que configuran la corrupción, ustedes han encontrado que en todos los espacios que han investigado está omnipresente el señor Jorge Glass. Pero eso está en el decreto, creo que es el 15 o el 16, que nombrado, dictado por el presidente. Está omnipresente por decreto. Así es, por decreto. Él es el responsable de todos los sectores estratégicos del país. Pero el señor Glass, cuando dice que él pide ser recibido en la comisión de archivo, él va con barra propia a hacerse cargo
de las glorias, entre comillas, de todo este enorme cantidad de caudal, se dice, de obras importantes, entre comillas, en beneficio para el país. Pero eso es importante. Solo de eso se hace cargo. Él dice que ha cambiado al país, pero no se hace cargo y se hace el ciego, el sordo y el mudo cuando existen una enorme cantidad de indicios que lo vinculan con actos de corrupción. Pero hay temas que lastimosamente en la asamblea de mayoría gobernista, lógicamente, no pueden abrir la boca. Jorge, además de hacer una auditoría urgente de lo que implica el costo y beneficio, nadie ha hecho auditorías y controles técnicos. Justamente la Comisión Anticorrupción planteó la necesidad de tener una auditoría forense para comenzar con los megacontratos. Va a ser una revisión no solamente de lo que es la calidad que nos han dado, que hemos comprado. ¿Cómo establecemos la veracidad de la inversión de 2.500 millones de dólares en la refinería de Esmeraldas? Pero Jorge, esto cuesta plata. ¿De dónde pueden sacar ustedes para estos estudios forenses? Bueno, esos estudios forenses tienen que ser financiados con el dinero de la corrupción. Un anticipo del Ministerio de Finanzas a la entidad que va a hacer este tipo de auditorías, que pueda luego ser compensado con el dinero que se recupere. Porque acá no hay derecho que solamente pensemos en botarle al gas. Sí, sale gas y ¿qué pasó? ¿Cómo recuperamos, dicen ustedes? Recupero el dinero. Y para recuperar el dinero hay que tomar algunas acciones que son vitales dentro de la economía. O sea, tengo que llegar con una compañía norteamericana, tengo que llegar a un acuerdo con los Estados Unidos para que me digan realmente dónde está el dinero. Porque tienen que devolverme una cantidad que supera los 20.000 millones de dólares. Insisto, Jorge, la Comisión Nacional Anticorrupción, organismo respetadísimo por la sociedad ecuatoriana, ha llegado a determinar claros indicios de participación en los hechos de corrupción que ustedes han investigado que le responsabilizarían a Jorge Glass. Es evidente. Evidente. Acabamos de presentar la denuncia de Caminosca en donde decimos nombres. Es decir, es denuncia directamente en contra de 7 personas que lógicamente los jueces tienen que hacer la verificación correspondiente. Una cosa tremenda. Es necesario además extraer del economista Rodríguez su criterio en relación a la propuesta que ha hecho el presidente Moreno en el sentido de abrir espacios de diálogo nacional, en el sentido además de formar una comisión al interior del gobierno que se encargue de los temas de corrupción, pero comisión donde están amigos de los que van a ser investigados y gente que está muy ligada al proyecto político de la mal llamada Revolución Ciudadana. Quiero saber qué es lo que piensa el economista Rodríguez, Jorge, mi amigo, en relación a las propuestas de cambio de actitud y de cirugía mayor en contra de la corrupción hechas por Lenín Moreno. Comencé con una esperanza bastante inflada, puede decir, pero se está desinflando. Y a medida que pasan los días, esa esperanza se va desinflando. Voy perdiendo la esperanza de que... ¿Por qué se va desinflando? Porque me doy cuenta de que las cosas no pueden funcionar a largo plazo. Esto nos vamos a ir adormeciendo todavía aquí en el Ecuador y no vamos a hacer la exigencia de que las cosas tienen que tomarse ya. Si es que queremos cambiar al Ecuador, tenemos que hacer cambios fundamentales. La economía no puede mejorar mientras no arreglemos el problema de la corrupción. Pero esto demanda una ruptura política clara con el Correato. Es decir, Moreno, decirle, señores, hasta aquí llega. Lo único que queda a este momento es la consulta popular para hacer cambios en los organismos de control. ¿Favoreces la consulta popular? Yo estoy a favor de la consulta popular para hacer cambios en los organismos de control. Los organismos de control tienen que estar gente que en forma independiente de cualquier bandería política, económica o social, pues intervengan justamente en una fiscalización a fondo. Hay que hacer revisiones, hay auditorías, a contabilidades, a personas que nos determinen realmente el volumen inmenso de la trafacía que significaron estos 10 años de la Revolución Ciudadana. ¿Crees entonces que el ritmo que viene implementando Moreno no es suficiente? Si no hay una ruptura real y un camino que establezca, de acuerdo a tu criterio, mediante la consulta, el apoyo necesario para cambiar a las autoridades de control y también, por supuesto, pues al Consejo Nacional Electoral, a cuya cabeza le acaban de premiar enviándole de embajador a Londres. Evidente.
No, yo estimo que la desilusión puede causar realmente un tipo de hecatombe en los próximos meses. Salvo el caso que nos iban dando la escapolamina todos los días. Escapolamina social, escopolamina social. Porque nos están metiendo realmente un cuento en donde cada cual vemos cosas que se van dando todas las semanas, nos olvidamos de las anteriores. Y nos sentimos contentos en esta novela de largo plazo. Yo creo que esto tiene que ser no una serie en donde tenemos 20, 30 capítulos. Tenemos que tener un solo capítulo. Y en un solo capítulo hay que tomar definiciones. Si no se toman definiciones serias, el país va a continuar bajo la misma égida, de los mismos grupos económicos, de los mismos grupos políticos y con un problema adicional, que hoy hay un nuevo grupo económico muy fuerte, posiblemente el más fuerte del país. Los nuevos ricos de Alianza País pues superan en grandes cantidades las fortunas que tienen familias que con anticipación ya sabíamos que eran ricas aquí en el Ecuador. Inicié esta tertulia reconociendo los méritos de ciudadanos como Julio César Trujillo, Isabel Robalino, María Arboleda, Simón Espinosa, Ramiro Román, Germán Rodas, Jimena Moreno, Marcelo Merlo y por supuesto la del economista Jorge Rodríguez. Ahí falta Fernando Vega. ¿Quiénes faltan? Falta Byron Celi. Fernando Vega, Byron Celi, ecuatorianos a los que el país les debe mucho y en quienes confiamos para continuar adelante en esta minga ciudadana en contra de la corrupción. ¿Dónde nació el economista Rodríguez? En el Hospital Militar de la ciudad de Quito. Quiteño. Hace 95 años. ¿Cuántos años tiene? Soy del año 45. Soy egresado del Colegio Benalcázar. Jorge, por supuesto, tiene una familia, está casado. ¿Cuántos hijos? Tengo 3 hijos, tengo 2 nietos y ahí estamos en la lucha permanente. Soy un empresario privado que ha pensado que la mitad del tiempo hay que dedicarle también a los demás. Yo trabajo la mitad del tiempo para todos ustedes y la mitad del tiempo para mí. Esto es realmente en función de que necesitamos una igualdad, necesitamos un mejor reparto de la riqueza, necesitamos realmente una participación ciudadana más efectiva, no como la que vivimos hoy día. El 80% vive sofocado por sus problemas económicos y el 20% con cobardía, con una cobardía a la cual yo no justifico. Nos hace precisamente el pedido de vencer la cobardía este gran ecuatoriano que es Jorge Rodríguez.